En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, presenta Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Buenas tardes, querida audiencia, somos el Juguete Rabioso y este programa ha iniciado. Bienvenidos a todos, soy Gabriela Ortiz, estamos en un nuevo programa en este viernes, la tarde ya un poquito calurosa, pero ya se va bajando, tenemos un poquito de brisa también y bueno, vamos a tener un tema bien interesante esta tarde y estoy junto a mi compañero Cristian y les damos la bienvenida a todos, no se desconecten. Muy buenas tardes, queridos amigas y amigas. Amigos y amigas que nos sintonizan, estamos aquí en el Juguete Rabioso. Como dice Gaby, tenemos un tema muy interesante en el asunto de la educación. No se pierdan que va a sacar chispas el tema de hoy. Así que, como les hemos indicado, queremos invitarles a proponer y generar ideas, información a través de este programa. Sí, porque no se olviden que la palabra es una herramienta de lucha. Queremos invitarles a proponer, a criticar, a generar un debate, porque este es su espacio. Y no se olviden también que pueden comunicarse con nosotros y nos pueden enviar mensajes o saludos también para las personas que lo deseen hacer por medio del WhatsApp, ¿no? Que ahora todos lo utilizamos, al número 099-344-5122. Les repito, 099-344-5122. Y también tenemos abierta la cuenta de Facebook, nos pueden encontrar como Radio Barba Azul. El juguete rabioso, el juguete rabioso. Amigos y amigas, hoy en el Juguete Rabioso discutiremos, recordaremos y analizaremos sobre la formación de personas obedientes en las instituciones educativas. Un fantasma que recorre por la vida de niños, niñas, adolescentes y adultos entre el sopor y la incomprensión. Este contenido lo conversaremos dentro de 4 puntos, como es costumbre aquí en el Juguete Rabioso. Así es, Cristian, lo que nosotros les proponemos a todas las personas que nos están escuchando son 4 temas. Tenemos los siguientes: aprendizaje e institución educativa. Vamos a hablar luego de educación y poder. ¿Qué personas quieren la escuela? Vamos a conversar también sobre escapar de la escuela tradicional. Así que esperamos que este programa sea de su agrado y no se olviden, este es el Juguete Rabioso. No se desconecten. Bueno, empecemos, querida audiencia, con el primer tema, el aprendizaje e institución educativa. Y es oportuno mencionar que el ser humano tiene una compleja interacción con su entorno. Dicha interacción es constante en todas las etapas de la vida humana. El aprendizaje como un cambio cognitivo, entendido como un cambio emocional o también intelectual. Si bien predomina en nuestras sociedades la idea de que el aprendizaje es el resultado de un conjunto de procesos que finaliza con la adquisición de una serie de conocimientos, pueden ser teóricos y también son prácticos y se consideran como prestigiosos en la sociedad, ¿no? Aprender fuera de las instituciones es posible. Hay juegos educativos, documentales educativos y muchas otras cosas que ustedes, querida audiencia, deben conocer. Dichas actividades apenas amplían el concepto de aprendizaje.
pues bajo modelos diferentes pretenden conseguir la adquisición de conocimiento siguiendo el modelo de las instituciones educativas. Sí, querida audiencia, por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que nos ha tocado en su momento dado de la vida aprender, por ejemplo, lo que se dice aprender es conocer la tabla periódica o conocer las capitales de los países, por ejemplo, europeos, pero aprender a lavar los platos o arreglar el enchufe o inclusive arreglar la ducha de nuestra casa no tiene la misma dimensión y ese aprendizaje no es digno de ser así considerado. La escuela, de este modo, se alza como el monopolio de las formas de conocimiento consideradas más elevadas. Sí, querida audiencia, a eso es a lo que se lo llama aprendizaje. Aquellas líneas que separan lo que es digno de aprender en las instituciones escolares de lo que no lo son. Y solo los comparamos con lo que ya sabemos, que son, en este sentido, son pobres debates sobre cuestiones metodológicas al respecto de este tipo de enseñanza. Efectivamente, Cristian y querida audiencia, tenemos que también comprender que esa estrecha visión del aprendizaje que nos invita a pensar en un proceso unilineal equivalente al modo del proceso social. Nos explicamos un poquito más. Es decir, la historia nos enseña que en el principio de los tiempos el ser humano era primitivo o a su vez era salvaje y el complejo discurrir de los tiempos nos ha llevado a construir una civilización que a lo largo de estos siglos ha sido una civilización avanzada, es lo que se pretende hacer creer. Uno de esos aspectos, querida audiencia, tiene que ver cómo la escuela, al creerse depositaria del conocimiento y al concebir al estudiante como sujeto pasivo de aprendizaje, tiende a transmitir de forma interesada que el proceso educativo es unidireccional. Sí, recordemos que el único individuo que aprendería según este modo de ver la realidad sería el estudiante. Así se hace invisible toda forma de interacción entre las diversas personas que conviven en las aulas, con la excepción de la recepción de los conocimientos teóricos y, como también lo mencionábamos, prácticos, que el propio sistema educativo los considera relevantes. De esta manera, ese es el único aprendizaje y todas aquellas experiencias positivas o negativas que forman parte del día a día en la escuela no caben dentro de este proceso de aprendizaje educativo. Sí, Cristian, y recordemos también que el aprendizaje es el resultado positivo de la adquisición de conocimientos. La escuela, a través de sus docentes, da ese conocimiento. Los estudiantes lo reciben. Ese es el esquema general que explica para la mayoría de las personas el fundamento de las instituciones educativas y es a lo que estamos normalmente habituados. Son minorías las personas capaces de elaborar una explicación que vaya más allá de ese modelo tradicional. Sí, hay que entender algo muy fundamental dentro de este concepto hegemónico de aprendizaje, porque presupone que las personas tienen que aprender 1000 cosas que producen en ellas total indiferencia, o incluso, y a quién no le ha pasado, ese absoluto rechazo. Sin embargo, el ser humano es curioso por naturaleza, y por lo tanto aprender forma parte de su ser. Y también la obligatoriedad de la enseñanza apenas es cuestionada, tenemos que recordar eso, pues hoy en día es considerada un avance social. La escuela desdibuja la diversidad individual de cada uno de los convivientes entre sus 4 paredes, entre las aulas, entre los colegios y esas 4 paredes. Y por supuesto, trabaja minando día a día la diversidad a través de los diversos mecanismos. La diversidad puede ser estigmatizada como enfermedad. ¿A quién no le ha pasado, Cristian y querida audiencia, que escuchamos, ¿no? Hay un niño, hay un chico que tiene déficit o inadaptación, siempre culpando al individuo frente a la institución escolar? Sí, nadie a estas alturas debería creer que en la posibilidad de que los comportamientos de una persona o una institución carezcan de significado. Es importante entender eso, querida audiencia y Gaby, que para aprender o enseñar algo tiene que estar un significado ahí. Por lo tanto, toda nuestra realidad social está atravesada por una serie de valores explícitos o implícitos y la escuela no iba a ser menos. O sea, en la escuela y fuera de la escuela hay esos saberes y esos valores. Por lo tanto, no es casualidad que el aparato burocrático que recibe el nombre de sistema de enseñanza
reciba este nombre y no un sistema de aprendizaje. Exactamente. Aquí tenemos que tomar muy en cuenta estas dos palabras que no son lo mismo, pero se conjugan entre sí. O se los toma también como sinónimos, puede ser, que no son iguales. Por lo tanto, los estudiantes son los protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero la realidad es completamente distinta y ustedes, más que nosotros, sabrán eso, querida audiencia. Y con respecto a estos dos términos, tomemos en cuenta que el lenguaje no es gratuito, Cristian. No es gratuito, querida audiencia, el lenguaje. El sistema dice ser de enseñanza, no de aprendizaje. Lo importante es lo que se enseña o incluso quién enseña. Y todo debate gira alrededor del enseñar. Por eso hay centros de enseñanza obligatoria, por ejemplo. Por eso se habla de sistemas de enseñanza secundaria y etcétera. Un problema muy serio del sistema educativo, querida audiencia, es la falta de formación en el docente, que ha dado como resultado durante décadas una práctica basada en enseñar de la misma forma en que se ha aprendido. ¿Quién no de nosotros ha visto y ha vivido muy cerca estos profesores que año tras año repiten la misma materia y los mismos contenidos de aquella materia con la misma metodología? E inclusive tienen su cuadernito que es de años o que le pidieron de favor al estudiante, no sé, el mejor estudiante, que suelen decir así, ¿no? En el aula, que le pase a limpio para poder tener nuevamente los mismos conocimientos en un cuaderno nuevo, y esto sí, con esfero azul, rojo y negro. Así es, Gaby, querida audiencia, parece gracioso, pero es una realidad que nos acontece. Por lo tanto, los docentes de hoy no enseñarían desde este punto de vista, con los métodos y los principios pedagógicos que ellos aprendieron como estudiantes. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, y queridos padres de familia que nos están escuchando, y las personas que están en la universidad, en los colegios, tomar eso en cuenta y reclamar acerca de esa educación. ¿Por qué me están dando lo mismo de una forma en la cual yo no puedo aprender y no es dado aquella situación? Sí, yo recuerdo que tenía, bueno, en Quito hay la tradición de los colegios, que la mamá estudió, la primera hija estudió en el mismo colegio, la siguiente hija estudió, y te llegas a dar cuenta de que los mismos profesores a veces dieron clases a generaciones de generaciones, y que te dieron las mismas materias, o sea, te dieron el mismo conocimiento. Entonces es bastante interesante también reflexionar al respecto, y recordemos que los pedagogos consideran que toda labor docente debe ser desempeñada a partir de una serie de herramientas surgidas a raíz de la adquisición de determinados conocimientos, que pueden ser psicopedagógicos o sociopedagógicos, pero también se debería tener mínimos conocimientos de psicología evolutiva e incluso de psicología aplicada. Este conocimiento, Gaby, querida audiencia, debería servir para conocer los principios básicos del desarrollo intelectual y emocional de los estudiantes. Les podría facilitar herramientas de trabajo para abrir aquellas puertas de interacción emocional entre los estudiantes, ya que sabemos que no solamente somos sujetos que repetimos las cosas, sino somos totalmente emocionales. Por el otro lado, querida audiencia, una formación sociopedagógica les serviría a los docentes conocer el entorno sociocultural del que es partícipe como profesional y que está inserto en aquella institución a la que supone una labor social. Así es, y también recordemos que de los teóricos que también podemos retomar, precisamente los teóricos de la educación insisten en clasificar ciertas prácticas educativas en 3 paradigmas. No sé si ustedes conozcan, pero planteamos el primer paradigma, que es el denominado tradicional, que es justo el que estábamos poniendo de ejemplo hace unos minutos. El segundo es el conductista, y el tercero es el constructivista. Lo relevante es que el desconocimiento de los diferentes paradigmas y sus principios y herramientas conllevan a una mezcla desordenada de los mismos, sin que exista un análisis de las potencialidades y limitaciones de cada práctica. Sí, en el paradigma tradicional, hay que entender que tiene como concepción la inteligencia lineal y estática. Según esta visión hegemónica de aquel paradigma del aprendizaje, una persona nace con algunas capacidades. Según los docentes,
tonto, listo. ¿Quién no ha escuchado eso en la escuela o en el colegio o en la universidad? Y esas capacidades marcarían el ritmo del aprendizaje. Por lo tanto, la inteligencia tendría un carácter exclusivamente endógeno, biologicista, en el sentido más pobre de este término. Por lo tanto, es decir, que los genes marcarían tu inteligencia y esta sería inamovible, completamente estática y en el entorno no influiría por tanto en su desarrollo. Y esto es lo que nos viene metiendo hace siglos y siglos dentro de las instituciones educativas. Y que tenemos que aclarar es falso, es totalmente falso, ¿no? Y lo vamos a seguir discutiendo más adelante. Y también en otro punto, la utilización del premio como refuerzo y el castigo como modo para provocar rechazo a algo no surgió en las escuelas después de que los trabajadores de la enseñanza precisamente comenzaran a leer a escritores como Skinner o también a Watson. Querer medir el aprendizaje, es decir, cuantificarlo como el que cuantifica el peso de una persona, no solo es arriesgado, y escuchemos también, reflexionemos sobre esto, pensemos un poco, sino que es una absoluta falacia. La complejidad del proceso de aprendizaje queda muy lejos de las herramientas pedagógicas existentes. Lo que se cuantifica de forma extremadamente vaga, intuitiva, con las herramientas pedagógicas mucho más pobres que las existentes, es la evolución en la adquisición de algunas habilidades. Es cierto, querida audiencia, que durante esta pobre formación pedagógica de las personas que quieren ser docentes, sobre todo en secundaria y en la universidad aquí en el país, se ven obligados a enfrentarse a temarios donde leen teorías de Vygotsky, Piaget, Ausubel y otros autores que tradicionalmente están asociados al constructivismo, pero sin embargo en ellos leen teoría nada más, que destierra esas visiones del aprendizaje lineal, y está todo muy bien dentro de eso, dentro de este aprendizaje lineal, plano y estático, y la sustituye por visiones dinámicas y complejas. Lo simpático de esta cuestión, Gaby, querida audiencia, es que estudian las teorías constructivistas de forma no constructivista. Entonces ahí viene el problema, lo cual da como resultado un conocimiento teórico casi, ¿cómo podría decir? Que todos los docentes no toman en cuenta nunca. Claro, es nulo porque plantean el constructivismo, pero nunca construyen nada. Entonces estamos en ese sentido en el cual solo somos teoría, y dentro de la teoría tenemos la práctica. Por lo tanto, querida audiencia, pensemos y reflexionemos mientras escuchamos la canción por parte de Osvaldo Ceballos con la bomba Sabor a Miel, y le ponemos un poquito de ritmo a este viernes. Somos El Juguete Rabioso, ya volvemos. Que más amo, la razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí, la razón de mi vivir, lo que Dios puso en mi camino para mí. Tiene sabor a chocolate que me gusta, tiene sabor a caramelo que prefiero, tiene sabor a chocolate que me gusta, tiene sabor a caramelo que prefiero, sabor a miel en tus labios, y como almendras son tus besos, pegajosito así es tu amor, sabor a miel y en tus labios, y como almendras son tus besos, pegajosito así es tu amor, sabor a miel.
estamos de vuelta, queridos amigos y amigas que sintonizan el Juguete Rabioso con este tema, este gran tema, Sabor a Miel. Le ponemos un poquito de ritmo a este viernes que ya mismo se termina y empezamos con el fin de semana. Esperamos que el tema sea de su agrado y como segundo punto tenemos educación y poder. En este tema podemos decir que una sociedad donde los mecanismos de reproducción son totalmente sólidos, que no existe la posibilidad de cambio y solo existe ese cambio en teoría y nunca en la realidad social. Como se dice por ahí, todo cambia para que todo permanezca igual. Así es, querida audiencia, es importante recordarles que en este programa de viernes, ya casi está acabándose la semana, estamos planteando la educación. En este momento hablamos sobre la educación y poder, y es importante citar, también tomar en cuenta, ¿no?, a esos filósofos que han aportado bastante a la sociedad, como son, por ejemplo, recuerdo a Althusser, sobre ese tema de la escuela, ¿no? Él nos dice que la escuela recoge a los niños de todas las clases sociales, desde, por ejemplo, la maternal, tanto con los nuevos como con los antiguos métodos de enseñanza. Les inculcan durante años, precisamente durante los años en que el niño, por ejemplo, es extremadamente vulnerable, cuando es muy, muy pequeñito, muy tiernito aún. Acorralado entre el aparato, se encuentra este niño acorralado entre el aparato familiar y también tenemos por el otro lado al aparato estatal, que es al aparato de la escuela. Diversas habilidades inmersas en la ideología dominante. Tenemos, por ejemplo, la lengua, el cálculo, la historia, las ciencias, la literatura, o bien simplemente la ideología dominante en estado puro. Moral, instrucción cívica, filosofía, que son materias que todos en su momento hemos escuchado. Querida audiencia, los gobiernos se han cuidado siempre de dirigir la educación del pueblo. Y esto debemos tomar muy en cuenta. Y saben mejor que nadie que su poder está casi totalmente basado en aquella institución. Y por eso la monopolizan cada vez con mayor empeño. Pasó el tiempo en que los gobiernos se oponían a la difusión de la instrucción y procuraban restringir la educación de las masas. Sí, es cierto, Cristian, también se debe tomar en cuenta que esa táctica les era antes posible porque la vía económica de las naciones permitía la ignorancia popular. Y ojo con eso, querida audiencia, también es importante tomar nuestra responsabilidad. Esa ignorancia que facilitaba la dominación. Ya no es posible que el pueblo permanezca ignorante. Ya no podemos permitir esto. Ya no podemos repetir todos esos errores que hemos tenido en el transcurso de la historia. Se necesita un pueblo instruido para que la situación, por ejemplo, económica de un país se conserve y progrese contra la concurrencia universal, ir a la par también. Sí, los gobiernos han querido una organización cada vez más completa de la institución educativa, no porque esperen por la educación la renovación de la sociedad, sino porque necesitan individuos, obreros, instrumentos de trabajo más perfeccionados para que fructifiquen las empresas industriales y los capitales a ellos dedicados. Y por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que las instituciones escolares serían un mecanismo de control social. Y eso sí lo repetimos. Ojo, chicos, chicas, personas, todas las personas que nos están sintonizando, comprendamos, reflexionemos sobre esto, que las instituciones escolares son un mecanismo de control social. Los conservadores tienen una visión positiva de este punto, de este papel que está ejerciendo hasta nuestros días la escuela. Mientras que otras personas desconfían de la escuela cuando la analizan como herramienta de reproducción de los valores de las clases que precisamente dominantes. Es fácil encontrar criterios que confían en que la escuela puede servir bajo ciertos parámetros como motor de un, posible cambio, posible cambio social. Sí, no obstante, hay que tener en cuenta que dependiendo del país del que hablemos, nos encontramos con sistemas educativos que rigen nuestra actividad durante 30 horas semanales. Ustedes deben saber más que nosotros, por lo menos un mínimo de 8 años. 8 que estamos metidos en la escuela, en el colegio, en la universidad, claro. Inclusive hasta mucho tiempo más,
Por lo tanto, precisamente en ese periodo de nuestra vida en el cual somos especialmente permeables a nuestro entorno. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que el docente fue un estudiante completamente adaptado a la cultura escolar. Siendo un triunfador del sistema, es una persona que trata de proteger la cultura escolar y la propia institución con la que se identifica. Sí, Cristian, como tú comentabas, son 8 años mínimo que se pasan ahí, e inclusive 6 horas al día. Y si el docente cuestiona el sistema de enseñanza, es decir, esa cultura escolar y sus instituciones, estará al mismo tiempo cuestionando todo el aparato institucional y escolar también, ¿no?, que le otorga una determinada posición social. Eso significaría que, Cristian, atacar a una de las principales instituciones que sostienen el modelo meritocrático, que le atribuye una posición de prestigio, se puede decir, a los señores docentes, ese prestigio que se les otorga, o de prevalencia también con respecto a quienes no disponen de títulos universitarios. Y recordemos también que los profesores más elitistas suelen tener gran prestigio. Esos, se puede decir, estos son los profesores denominados exigentes, y todos conocemos esos profesores. Yo conozco a varios de esos profesores y profesoras. Y en el transcurso de la escuela, colegio, universidad, tú los ves. Tú ves a esos profesores que son exigentes con los estudiantes, y puede suspender, se puede suspender a un porcentaje abrumador de estudiantes, se quedan a supletorios y por un alto nivel de exigencia, pero esa exigencia no es en el sentido de exigencia por el aprendizaje que hablábamos, sino más bien de ese banco de conocimientos que solamente se depositan en los estudiantes. Si los aprobados se suponen que miden la consecución de los objetivos, ese docente debería ser valorado como un profesional, eso sí, nefasto. Sí, los docentes no reproducen de forma unívoca el sistema de valores que se encarna por las autoridades académicas. En este caso, los docentes tratan de legitimar la alta cultura y la denominada alta cultura, entre comillas, la escuela como genuino depositario de dicho sistema cultural, como ya dijo Gaby, mientras las autoridades educativas en nuestro entorno más inmediato apuestan por formas de socialización más vinculadas a principios neoliberales, y hay que tener en cuenta eso. Así es, Cristian y queridos amigos, amigas que nos están escuchando, es importante también tomar en cuenta que uno de los principales presupuestos de la democracia es que las personas ocupan una determinada posición social gracias a sus méritos, o si se dice el caso, por la culpa de sus pocos méritos también, ¿no? Pueden ser estas dos partes. Existe gente que cree de verdad que cada uno ocupa una posición social según sus capacidades o sus méritos. Todavía escuchamos eso. Por lo menos hay una cantidad notable de personas que piensan en las virtudes o en las capacidades de las personas, y que estas capacidades influyen en la posición que uno ocupa en la escala social. Es interesante también reflexionar sobre eso, o cómo un mínimo actúa como si así fuese realmente. Sí, este modo de organización social a partir de los méritos, y quién no ha escuchado, y este gobierno se ha cansado de decir aquello, es lo que a menudo se denomina meritocracia. Lo hemos escuchado. Uh-huh. Incluso todas las formaciones de trabajo están vinculadas a esto. Este término que nos sirve para entender el sistema de valores que domina la sociedad y en las instituciones de dicha sociedad. En la escuela no va a ser excepción. De hecho, la relación entre las instituciones educativas y el sistema de valores meritocrático es verdaderamente reveladora de las formas de dominación en este tipo de sociedades. Y con respecto a la meritocracia, es mucho más apariencia también. Es mucho más apariencia que realidad. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿es ética la meritocracia? ¿Es ética que exista? Para unos sí, para otros no. Ustedes, querida audiencia, ¿qué opinan? Algunos dirán que la meritocracia significa la cultura del esfuerzo, como se lo ha predominado, ¿no? El premio de la inteligencia, y en cierto modo que los que han llegado arriba es porque han sabido llegar arriba.
Pero tenemos que cuestionarnos aquí. ¿Puede considerarse ético o no, pero es parte del sistema de valores democrático? Otros creemos que la meritocracia significa un perfeccionamiento de los mecanismos sociales, nada más, por lo que los más fuertes siempre estarán arriba y los más débiles siempre estarán abajo. Uno de los baluartes del sistema de valores de las clases dominantes es convertir en casi universales aquellos principios de la meritocracia. Casi nadie reflexiona sobre esto, porque se da por sentado que es un principio incuestionable y se actúa en consecuencia. También el complejo sistema social se mueve gracias a la legitimidad que otorga la meritocracia. Todo el mundo tiene en ese sentido las mismas oportunidades, es lo que todos nos dicen y es la forma para justificar. Quien quiere, puede. Esa burda mentira de que todo el mundo tiene las mismas oportunidades es permanentemente desmentida por las estadísticas, que muestran cómo el fracaso escolar es mucho mayor. Y esto sí tenemos que tomar en cuenta, porque es una realidad que está pasando en nuestro país, entre las clases sociales más bajas y entre aquellos que tienen como cultura de origen una que no responde a los principios dominantes de la burguesía. Sí, las razones son muy diversas, pero lo que evidencia las cifras es que no todo el mundo llega a la escuela con las mismas oportunidades, pues el contexto social tiene implicaciones importantes en la adaptación de la cultura escolar. La escuela se entiende que está destinada a valorar o medir, querida audiencia, únicamente la inteligencia y el esfuerzo personal. Por lo tanto, la inteligencia se supone biológica, como ya veníamos anunciando, y vendría dada por cuestiones genéticas. Por lo tanto, el esfuerzo formaría parte de una especie de libertad incondicionada que estaría relacionada única y exclusivamente con una opción personal. Sí, querida audiencia, también tomemos en cuenta que la neutralidad del sistema educativo sería incuestionable, por cuanto ninguno de los factores vinculados al éxito o también al fracaso de los estudiantes estaría en sus manos. De ese modo, volvemos a encontrarnos con la responsabilidad de los estudiantes en cualquier tipo de carga social y de su fracaso, y en su fracaso también. Por lo tanto, la meritocracia, querida audiencia, es ese camino de obstáculos para seleccionar a los mejores. Si bien ese camino es tramposo, no es igual para todos. Y hay que tomar muy en cuenta eso. La igualdad de oportunidades parece más bien un principio flexible, un lema algo forzado, un conjunto de palabras más bien huecas y una realidad insostenible para una sociedad estatal. Y que tiene como finalidad legitimar ese sistema educativo como mecanismo social imprescindible en esta supuesta sociedad meritocrática. Por el momento vamos, Gaby, querida audiencia, a dejar la plática en este momento y vamos a ir con mensajes de la Casa de la Cultura. Y no se desconecten, somos del Juguete Rabioso. Vamos con mensajes de la Casa de la Cultura y ya volvemos enseguida. ¿Quién soy? Soy una persona sola. Mi lengua es visogestual. Uso la mano, el cuerpo y la expresión corporal. Son el sistema lingüístico y cuenta con estructura propia. Hagamos efectivo este derecho colectivo, reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura y esta emisora. El porqué de la Casa de la Cultura en Conocoto. Yo tuve la suerte de conocer a don Manuel Benjamín Carrión, uno de los pensamientos más lúcidos de América Latina, que en los momentos que el Ecuador se encontraba tremendamente golpeado con la desmembración de nuestro territorio nacional, él quiso levantar el ánimo del pueblo ecuatoriano y dijo, pues si el Ecuador no puede ser una potencia bélica, el Ecuador podrá ser una potencia cultural. Y con ese criterio él participó en la gloriosa del 24, la gloriosa de mayo con Velasco Ibarra, la toma del poder. Y cuando Velasco Ibarra le preguntó qué es lo que, doctor Manuel Benjamín, qué ministerio usted querría, él dijo, yo quiero la creación de una institución que se dedique al rescate de la cultura del pueblo ecuatoriano. Velasco Ibarra le dijo, haga usted el proyecto,
y lo presentaron el proyecto, y hace casi 72 años se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy el doctor Rodrigo Astudillo y Astudillo, vicepresidente de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión para el Valle de los Chillos, con sede en Conocot. Radio CCE 940 AM, con usted. Barba Azul Radio, historias para la gente y por la gente. Una radio que escucha a los demás. Sintonízanos, Radio Casa de la Cultura, 940 AM o en www.radiocasadelacultura.com. Estás escuchando El Juguete Rabioso, donde las historias viven. Estamos de vuelta con El Juguete Rabioso. Esperamos que nuestra compañía sea grata para ustedes, querida audiencia, y que sigamos con este espacio de reflexión y crítica a través de estos temas. Seguimos con el programa Gaby, querida audiencia, y en esta oportunidad hablemos sobre ¿qué persona quiere la escuela? Las personas influyen unas sobre otras y la interacción es constante en cualquier espacio de la vida. Por lo tanto, esto no tiene ningún cambio dentro de la escuela también, donde interactuamos con más personas. Por eso el pensamiento educativo cooperativo prefiere hablar de bidireccionalidad dentro de la enseñanza. Y puesto que eso no implica que todas las personas que participan de un proyecto de este tipo están aprendiendo y están enseñando. Sobre todo porque el concepto de enseñanza no es definido de forma pobre y estrecha. Y no se olviden, querida audiencia, que solo conceptos teóricos o se adquieren habilidades prácticas, sino que se aprende desarrollando todas las potencialidades del ser humano, y por eso se aprende a escuchar a los demás, también se aprende a colaborar, se aprende a compartir, se aprende a observar, entre otras cosas. Sí, vamos a contextualizar un poquito el tema porque para entender mejor este punto, entendemos que la mayor parte de la sociedad está destinada a vender su fuerza de trabajo a quienes poseen los medios de producción. Por lo tanto, la educación quiere personas empresarias. Y aquí vamos a un punto muy álgido dentro de lo que se viene escuchando por los precandidatos a la presidencia, donde afirman que la educación tiene que ser empresaria, que la introducción de diferentes contenidos escolares relacionados con esta denominada y eufemística palabra emprendimiento que hemos escuchado casi todos, ha eliminado las dudas sobre el objetivo de la educación en el país de modificar la percepción que se tiene del empresariado. Sí, querida audiencia, y bueno, Cristian, coincido un poco con lo que acabas de mencionar. Yo recuerdo que antes de graduarme de bachiller de contabilidad, yo tenía justo una materia que se llamaba emprendimiento. Entonces es una muestra tan clara de lo que acabas de decir, y también tenemos que tomar en cuenta que la glorificación del empresario como elemento de la esencia constituye de la sociedad, no sé, como fundamento de la creación de la riqueza, y era lo que también nos decían justo en esta materia, ¿no? En esta cátedra, se la puede llamar así. Ya introduce ese carácter mágico que se le quiere dar. Por ejemplo, los empresarios crean a partir de la nada la riqueza y el trabajo. Poco importa que ese trabajo sea en realidad una necesidad del propio empresario. Entonces es una necesidad creada, no es realmente una necesidad. ¿Para qué? Para la obtención de un mayor índice de plusvalía y que se desarrolle en las peores condiciones posibles para los trabajadores. Sí, querida audiencia, no es posible explicar profundamente aquí los orígenes de esta descabellada idea de convertir a todos los trabajadores, como quieren hacer estos precandidatos, en falsos empresarios. Ni tampoco sus consecuencias, aunque se intuye claramente aquella posibilidad de ahorrarse gastos sociales y conflictividad laboral en un futuro. Lo que sí es posible de señalar, cómo en una sociedad en la que huir del estatus de trabajador se convierte en una necesidad incluso estética, ya no es bueno o en la jerga juvenil cool, entre comillas, trabajar para otro. Por lo tanto, vemos en este sentido ese falso testimonio de ser empresario.
Pues sí, si no has sido capaz de construir tu propia empresa y llevar a cabo, tu idea original, ¿qué pasa? Tu pobreza será culpa tuya, eso nos dicen. Pues el mundo se dividirá entre quienes tienen proyectos individuales que cumplir y tratan de conseguirlos, y los miembros de las clases trabajadoras, ¿qué son? Son considerados en la sociedad como parásitos que se alimentan del riesgo de ese emprendedor. Así es. Todo el mundo quiere ser Steve Jobs, Bill Gates, Donald Trump, tener muchísimo dinero. O comprar esos libros, ¿no? Que te van a garantizar el éxito. Sí, pero no se dan cuenta que el mundo no puede estar para todos de esa forma. Claro, Por tanto, el caso es que todas estas incorporaciones suponen una visión del ser humano anclada en lo económico, desde la educación. Claro, y también dentro de lo económico, en el supuesto de que es la economía del mercado la que debe satisfacer la esencia del ser humano. Se trata de decir al alumno que su intervención en el mundo económico va a estar determinada exclusivamente por su voluntad. Quien quiere puede. Ya lo dijimos en el inicio del programa, y que nada tendrá que ver con las fuerzas o intereses diferentes de otros grupos, entonces van tapando así, ¿no? Sí, entonces por eso las escuelas quieren, ¿qué quieren? Ese joven, esa mujer empresaria y eficaces. Y vamos a dejar ahí un momentito dentro de este tema y vamos ya a otro punto en el cual, ¿qué quiere la escuela? Quiere estudiantes feligreses, y aquí viene el turno de la educación católica. Por lo tanto, habría que hablar sobre esta educación, que más del 20% de las escuelas en este bendito país está todavía en manos de la Iglesia Católica, en algunas de sus múltiples órdenes o diferentes sectas. Gracias por eso, Dani. Vemos que hay del Opus Dei, Legionarios de Cristo, claretianos, agustinos, dominicos, jesuitas, carmelitas, teresianas, escolapios, pentecostales nos dicen también por acá, salesianos y otras especies que pueblan el mapa de la enseñanza, no solamente en el país, sino en todo el mundo. Esta red de recursos educativos cristianos tiene como objetivo como su objetivo declarado la formación de buenos feligreses. Ese es su más importante objetivo, la formación de creyentes en los dogmas religiosos y sumisos ante la autoridad terrenal y sobre todo ante la autoridad celestial de la Iglesia. Por supuesto, los resultados obtenidos son desiguales. Claro, como ya hemos venido diciendo en el transcurso del programa, no existe un determinismo educativo absoluto, aunque la influencia de la escuela pueda ser muy importante, pero no existe. Así es, aunque se niegue la existencia de diferentes dioses y las creencias que tenga cualquier otra persona, la introducción de una visión del ser humano correspondiente al catolicismo es una huella difícil de desmontar. En muchos casos se puede observar un catolicismo inconsciente que admite los fundamentos de la religión, en que le criaron y que prepara para aceptar las imposiciones del Estado también. Claro. Estado e Iglesia en el mismo saco. Y sabemos que eso desde siglos se han acompañado el Estado y la Iglesia y bueno, han dominado la educación para ese objetivo, porque la religión ha provocado con su represora visión, por ejemplo, ¿a quién? A las mujeres, y del bien y del mal, que el castigo eterno, una cantidad bastante notable de infelicidad. Exactamente, viene a agarrarse al argumento de la alegría. Si la felicidad consiste en tocar una guitarra, por ejemplo, al ritmo de lo que nos guste, mientras que cree que por ejemplo en la virginidad de una señora se dio a luz a un ser y a la triple vez, puede que tenga razón, pero no parece demasiado convincente y nos hacen creer esto también desde la educación a las mujeres. Sí, sea como sea, es inevitable hacer referencia que entre los modelos humanos no incompatibles con la Iglesia se desprende la enseñanza oficial, la permitida por el Estado, su carga de obediencia y resentimiento por la vida. Otra idea de educación totalitaria, y dejamos que ustedes, querida audiencia, reflexionen acerca de esta educación para feligreses, es sobre crear a ciudadanos
que participe en un modelo político actual. Y esto lo vemos dentro de que defienden consignas que declaran claramente este tipo de hechos dentro de una normativa educativa, donde no se ocultan las intenciones que llega a estos buenos demócratas dentro de la culminación de un proyecto organizado dentro de la sociedad. Así es, querida audiencia. Y bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con las palabras democracia, demócrata o democrático? Bueno, tienen diferentes interpretaciones y ese es un terreno pantanoso. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Están por un lado quienes consideran que existe una definición del sistema democrático que ha sido pervertida por una realidad política y que no ha hecho sino manchar el verdadero propósito de una organización de este tipo. Para estas personas que ya señaló Gaby, querida audiencia, lo democrático vendría a significar que permite la participación igualitaria en la toma de decisiones. Y des en cuenta, querida audiencia, si esto pasa o no. Por lo tanto, es algo esto no necesariamente debería conducir a un sistema de representación indirecta, pues sería perfectamente compatible con un proceso de asamblea dentro y fuera de la escuela. De la escuela, pues, ajá. La dinámica también escolar de este tipo se parece sospechosamente a una dictadura militar. E inclusive tenemos en el país todavía escuelas que son católicas y que son militares, con un equipo directivo elegido entre los docentes que puede, y de hecho lo hace, tomar decisiones que consideren oportunas. Es una farsa hablar de que los estudiantes y las familias o el personal no docente puede obtener algún grado de control sobre la realidad cotidiana en las escuelas, los colegios e inclusive las universidades. Sí, mientras en clases, querida audiencia, defienda que vivimos en el mejor de los mundos posibles, pues se tienen libertades civiles y la posibilidad de expulsar del poder a quien no se comporte como es debido. Se vive en un continuo estado de excepción, donde el criterio del bien y el mal lo decide el profesor de manera exclusiva. Es el profesor quien decide cuándo se puede o no hablar, qué es conveniente que se diga, cuál es la forma de expresarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la farsa llega a sus límites más trágicos cuando el primer día de clase un docente, ¿qué pasa? Y dibujémonos, ¿no?, este escenario. Un docente especialmente democrático aparece en el aula y ¿qué nos dice? Vamos a ponernos de acuerdo en las normas de clase. Es lo primero que nos dicen a los estudiantes. Y bueno, así es como nos comienzan a decir, ¿no?, los profesores, cómo vamos a manejarnos en la clase. Por ejemplo, tú, Cristian, ¿qué te decían? Sí, en este sentido, para todos esos profes que nos están escuchando, es difícil entender esto podría acordarse dentro del aula si se decidirá la manera de evaluar la materia. Se expresarán prohibiciones de tipo, está terminantemente prohibido comentarios humillantes contra cualquier persona, o inclusive con el profesor o profesora, o simplemente el recreo durará 2 horas. Por lo tanto, esto nunca va a pasar. Claro, no existe un diálogo ni una propuesta. Llega el profesor y te dice lo que quiere. Nunca te va a estar preguntando qué es lo que puedes llegar a un convenio con él. Y la cotidianidad escolar niega incluso las restrictivas prácticas participativas, la habitual muletilla de los ciudadanos democráticos, la que inclusive han de ser críticos. Críticos, no sé, ¿cómo es posible que se mantenga una y otra a la vez en la escuela hace que sean ciudadanos críticos de esto? Si se mide la obediencia como criterios determinantes de la manera constante. Sí, el proyecto de crear ciudadanos democráticos se complementa además de esas falsas instituciones de representación, con la anulación de la crítica, con el adiestramiento de la obediencia a la ley, con la aceptación de un consejo central, la existencia de derechos y obligaciones. Así es, querida audiencia, desde muy pequeños en las aulas se insiste en que todo derecho lleva aparejado una obligación, de manera que el concepto de libertad queda reducido a una carta de normas diseñada desde alguna institución. Y tienes derecho a expresar tus ideas, pero no todas,
ni cuando tampoco quieras, Sí. no es cuando tú quieres. Sí, Ajá. también tienes derecho a reunirte con tus compañeros, pero cuándo y cómo lo dicte la dirección. Así Estos es. derechos tienen un amplio sentido dentro de una norma establecida. Querida audiencia, somos del Juguete Rabioso, estamos ya en la parte final, donde vamos a topar cómo escapar de esta escuela tradicional. Claro, sería como la propuesta. ¿Qué Claro, la podemos propuesta hacer? dentro del Juguete Rabioso lo damos y lo podemos decir que se aprende en la escuela y fuera de ella. Y el aprendizaje, aunque tradicionalmente tenga estas connotaciones positivas o negativas, es bueno saber de todo. Y ese es un punto de partida dentro de esta nueva educación. Exactamente, Cristian, tenemos que tomar en cuenta eso y se aprende en la escuela y fuera de ella. Y el aprendizaje, aunque tradicional, que se tenga estas connotaciones positivas como tú le señalabas. Un ejemplo extremo, aprender a torturar. No parece que implique nada positivo, al menos para las personas decentes. Aprender fue y es tradicionalmente considerado algo bueno, pero se ha asociado a avanzar, a progresar como individuo. Aprender no solo es aprender a leer o a multiplicar, pero leer o multiplicar y muchos otros conocimientos científicos y humanísticos deben considerarse emancipadores y enormemente también valorados. Muchos profesores creen estar fomentando el espíritu crítico de las personas poniendo bien intencionadas y moralizantes películas, y a quién no le ha pasado dentro de una clase, mientras siguen representando el papel de jueces implacables. Por ejemplo, un ejemplo ahí podría decirse que mandan a hacer una redacción de una película, pero para descubrir esto pueden mandar un ensayo, lo que sea que puedan mandar, pero la redacción tiene que tener tantas líneas y será calificada de una nota de 0 a 10. Por lo tanto, es una contradicción este tipo de enseñanza. Exactamente, mientras buena parte del profesorado insiste en las clases que los alumnos deberían ser críticos y nos exigen a los estudiantes, sean críticos en el transcurso de nuestros estudios, que sepan analizar el mundo que los rodea, que no deben dejar llevarse de todas las modas consumistas o participar en la sociedad de manera activa. Pocos son ejemplo de ello, pues consumen las mismas basuras, apenas desarrollan un espíritu crítico y en su profesión casi no tienen ningún logro. La escuela ha ido configurándose como un espacio en el que se obtiene determinados premios a cambio de unas aportaciones. Entre los premios está lógicamente todo el entramado de titulaciones a lo cual nos regimos todos cuando entramos a una institución educativa. Por lo tanto, este tipo de aprendizaje ha quedado reducido a esa necesidad de obtener un papel, un cartón que no te asegura absolutamente nada que hayas aprendido o que vayas a conseguir algo a través de eso. Exactamente, porque ese currículum escolar, esa organización de la institución, esa metodología didáctica e incluso el sistema de evaluación conducen a una visión estrecha de lo que puede significar la convivencia humana. E inclusive la educación actual ha decidido amputar buena parte de la posibilidad de esas posibilidades personales para centrarse en algunas. Se crean personas a modo de superhéroes que deben desarrollar una de sus caras e inclusive olvidarse de las demás, de sus demás. El problema viene dado, Gaby y audiencia, porque las calificaciones, este sistema de calificaciones rara vez sirve para analizar el rigor con el cumplimiento de objetivos, la detección de necesidades de los estudiantes, las dificultades del proceso de enseñanza, entre otras cosas. Es en realidad un arma que pretende servir para condicionar el rendimiento de los estudiantes, las calificaciones. Y ojalá nos estén escuchando los profesores ante estas posibles consecuencias que derriban a malos resultados. Claro, porque la evaluación se muestra como un elemento necesario que puede poner en marcha con mejores o peores herramientas, pero necesario al fin y al cabo. No así la calificación. No es necesario poner un número,
Y también tenemos que pensar en eso, los números no nos aseguran nada, califican, ni somos un no número. nos determinan. No somos una determinada puntuación para demostrar al alumno o a su entorno el grado de cumplimiento de objetivos, como se puede observar en centenares de proyectos educativos que han prescindido precisamente de esta herramienta pedagógica. En el sistema educativo hay, por eso, muy poca evaluación y un enorme esfuerzo por calificar, siempre calificar. Por eso, además, cuando se evalúa, se hace de una forma enormemente pobre. Evaluar y no calificar es lo que nosotros proponemos, y es un verbo tan ajeno a la escuela que rara vez hay procesos de evaluación serios. O que son también de coevaluación. Y bueno, para concluir, puedo decir que el cambio educativo significa cambio social. Y eso sí, que quede así muy tajantemente en la mente de todas las personas que nos están escuchando, que el cambio también es ese cambio social, y de forma distinta también ese cambio social implica el camino inverso, porque cada sociedad tiene su escuela, en cierto modo a imagen y semejanza. Cada sociedad también tiene su escuela o no, porque como ya lo advertimos, la tarea de la socialización puede ser realizada por instituciones educativas formales o a través también de otros mecanismos más o menos represivos según cada comunidad, sociedad o inclusive cada cultura. Por tanto, el trato dado a la infancia en la escuela consiste en irles despojando de esas características. Esa sería la propuesta, irnos librando de un poco de lo que hemos nombrado en el transcurso del programa. Se dice que colorear, recortar o aprender canciones en la escuela es trabajar, y tenemos que tomar en cuenta que existen otras posibilidades. Y bueno, ya para acabar el programa, quiero agradecer a todas las personas que nos han sintonizado. Soy Gabriela Ortiz y no se olviden que la palabra es una herramienta de lucha. Lo que yo puedo concluir es que la escuela propone un sistema de enseñanza dedicado a que se abandonen las características de la infancia en lo que respecta a la curiosidad natural del individuo, a las necesidades afectivas o inclusive intelectuales, persiguiendo en definitiva la anulación de lo que realmente importa dentro de la etapa infantil. Una escuela regula cuándo se puede ir al baño, qué cosas son relevantes para su estudio y cuáles son tonterías de niños y niñas. Hay que tomar en cuenta qué se puede sentir y qué no, que es mucho peor que lo anteriormente citado. Quién hace el bien y debe ser premiado. Identificado este bien con tareas tan extrañas como formar filas, uniformarte bien y estar en silencio durante la realización de extrañas fichas. Esa es una escuela que parece tener como misión el adiestramiento para la propia escuela. La incorporación de las costumbres escolares a la idiosincrasia de cada estudiante y no, evidentemente, el respeto por el momento vital de cada individuo. Nadie va a ser condenado a muerte por desobedecer, querida audiencia. Las consecuencias solamente tienen sentido en el contexto escolar y una vez cuestionado se convierte en ridículas. Es ahí donde comienzan muchos de los conflictos escolares. En el develar de todo es una ficción mantenida con mucho esfuerzo por una serie de ritos asociados a la escuela, que están claramente vacíos de contenido real. Soy Cristian Navarrete, somos El Juguete Rabioso una vez más, y no se olviden, la palabra es una herramienta de lucha. Hasta la próxima semana. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana. Radio